iniciar entonces. TDAH, un trastorno de la capacidad del esfuerzo cognitivo. Eh, el tema, el por qué dedicarnos a puntualizar en pues en este trastorno, esto del esfuerzo cognitivo, pues responde a lo siguiente. Creo que es muy claro que tengamos los que estamos trabajando en esta, los docentes, los psicólogos, los licenciados en educación especial, tenemos muy claro la línea que tienen diferentes trastornos, pero el TDAH a veces como que surge ahí un detalle, porque en sí el nombre de trastorno por déficit de atención, que es lo que más sobresale, y además hiperactividad, pues es un nombre mal puesto. Fue un nombre que ya muchos teóricos han dicho que está mal, en el sentido de que muchos niños que tienen ese trastorno sí ponen atención, y ponen atención muchísimo. Entonces un papá viene a decirnos: oiga, me dicen que mi hijo tiene trastorno por déficit de atención, pero mi hijo sí pone atención. Y mire cuando está en la tele, mire cuando está jugando, mire cuando está haciendo actividades que le gustan mucho, se concentra bastante y pone mucha atención. Entonces no me venga a decir que mi hijo tiene un problema de atención. Entonces ese tipo de detalles son los que confunden mucho, ¿no? Confunden bastante. Pues vamos a centrarnos en ese tema. Siempre inicio con esta frase de Plutarco, que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. A mí se me hace una frase que engloba de una manera muy general lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo yo, lo que están haciendo ustedes, lo que estamos haciendo en aulas, lo que estamos haciendo en consultorios, lo que estamos haciendo en muchos lados. Pues vamos a iniciar. La doctora Inmaculada Moreno, en un libro que se llama Todo sobre TDAH, escribe esto, que dice que el TDAH es uno de los trastornos más prevalentes en el ámbito de la psicopatología infantil y se encuentra además entre los que generan mayor impacto en el desarrollo personal del niño, su vida familiar, escolar y sus relaciones con los demás. Y esto pues es una realidad, es una realidad que el TDAH tiene un impacto, claro que sí, y posiblemente que se vive con el TDAH, el detalle más negativo es que a veces no se nota. Un padre puede decir que su hijo está bien, que es normal, que es por herencia, que él va a cambiar después, pero las consecuencias posteriores no hablan bien. Voy a poner otra frase de un autor que a mí me gusta mucho leer, que se apellida Barbanel. Y esta frase podría parecer un poquito dramática, pero es una realidad. Dice: el TDAH impone una gran carga sobre el individuo, perturba en gran medida el funcionamiento familiar y priva a la sociedad de una enorme cantidad de talento y energía. Sus efectos desalientan y desmoralizan a un porcentaje significativo de los que lo padecen, alejándolos con frecuencia de las actividades productivas, llevándolos a estilos de vida antisocial, al abuso de drogas y al delito. Puede parecer muy dramática esta frase de Abarbanel, pero realmente es una realidad. En este caminar de los años, en mi actividad clínica, no únicamente me he dedicado a atender a niños, sino también a adolescentes y también adultos que han padecido, padecen TDAH. Cuando trabajo con adultos, veo todos los efectos negativos que el TDAH ha traído en estas personas, y realmente pues no son nada bueno, nada alentable. Son situaciones que sí le han llevado pues a muchos problemas familiares, escolares, laborales, pareja, hasta en el ejercicio de la parentalidad. En pues, en este trabajo que estamos haciendo, pues se nos pide identificar e intervenir. Yo siempre he dicho que los que estamos aquí trabajando, los padres tienen una gran esperanza en nosotros, la esperanza de que identifiquemos muy bien y sobre todo que hagamos una intervención en relación a estos niños, en relación a estas situaciones que generalmente, como todos los trastornos, aunque la palabra se oye muy fea, la palabra trastorno, pero eso es un trastorno, todos los trastornos llevan al sufrimiento.
Todos los trastornos llevan a la disfuncionalidad, llevan a no vivir bien, llevan a una condición de sufrimiento y puede ser un sufrimiento muy, muy personal o puede ser un sufrimiento que hacemos y causamos a los demás también. Entonces, cuando alguien vive algo así, pues un padre o un mismo, una persona, un joven, un adulto que dice, algo me pasa, yo sé que tengo algo, y nos ve a nosotros como esos profesionales que podemos identificar y podemos intervenir para ayudarles, ven una esperanza en nosotros. Pues estamos en eso. Esencialmente, pues vamos a centrarnos, mi enfoque es totalmente neuropsicológico, vamos a centrarnos en el cerebro. El cerebro humano, que aquí pues lo visualizamos, ojalá así lo pudiéramos ver en los niños, pero pues no. Ese órgano maravilloso, que es el órgano del aprendizaje, que es el órgano que nos da la vida, es el órgano que nos mantiene vivos y más que vivos, el órgano que nos mantiene con unas ganas de salir adelante, de luchar, de esforzarnos. Entonces, el TDAH es un trastorno no educativo, no es porque haya habido una mala educación, es un trastorno que tiene que ver con un fenómeno llamado inmadurez cerebral. Entonces, el centro de atención es el órgano esencial que desde muchas zonas cerebrales, pues tiene que ejercer una función esencial que es la capacidad de control, el control que lleva al esfuerzo y cuando hay control y hay esfuerzo, entonces hay funcionalidad. En eso nos vamos a centrar en esta mañana. Vamos a hablar sobre el trastorno por déficit de atención. Bien, entonces, esto que acabo de mencionar es como una breve introducción. Eh, no voy a precisar sobre qué es TDAH, cuáles son sus características, creo que eso se ha hablado mucho y si ustedes no lo conocen, si alguien de aquí tiene pues muchas dudas sobre cuestiones de los síntomas y demás, pues hay muchos libros que pueden ilustrar. Hoy voy a centrarme en algo muy particular, que es lo que dice aquí. Dice, el TDAH es un trastorno raro. No es como los demás, eso ha generado muchas dudas. Y cuando digo que es un trastorno raro es porque tiene que ver con esto, que es que sus manifestaciones en la vida real son intermitentes, lo cual va a causar esas dudas y esos errores diagnósticos. Cuando mencionamos que son intermitentes los síntomas, es que a veces están presentes y muy notorios y en otras veces no están. A diferencia de otros trastornos, como por ejemplo, aquí mencionamos, ¿no? Los niños que tienen el TEA, que es el trastorno del espectro autista, pues siempre están con los síntomas. O sea, el niño con autismo no va a decir, hoy no quiero ser autista y voy a ser normal y mañana sí. No, no, siempre están. El niño que tiene trastorno, el TEDA, trastorno específico del aprendizaje, pues siempre va a estar con los síntomas de aprendizaje. El que tiene discapacidad intelectual, el que tiene algún trastorno fonológico del lenguaje, el que tiene algún trastorno de conducta, el que tiene trastorno negativista desafiante, el que tiene trastorno de personalidad, el que tiene trastorno de ansiedad, todos los trastornos. Los niños con esos trastornos mantienen síntomas permanentes o relativamente permanentes. Pero con el TDAH no pasa así. No pasa así. Quien tenga experiencia con niños TDAH, el niño TDAH a veces se va a comportar bastante normalizado. Pues un maestro puede decir, oiga, señora, oiga, directora, fíjese que el niño fulano, que es el niño TDAH, hoy trabajó perfectamente bien, hoy estuvo muy bien, parece que está mejorando mucho, pero al siguiente día puede estar peor o terrible más de lo que normalmente está. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y es lo que hace que muchas personas, pues cuando, sobre todo a padres de familia, se les dice, oiga, es que parece que su hijo tiene un problema. Y cuando el padre de familia asiste a un especialista que le hace el diagnóstico, pues a veces los padres no toman muy en serio o no creen que esto esté sucediendo. Y esto pues es un gran problema porque el niño que tiene problemas motores, por ejemplo, que no camina bien, pues inmediatamente lo llevan a terapia. El niño que tiene problemas de lenguaje, el padre a lo mejor se espera un poquito, pero si ve que el problema del lenguaje no se recupera el niño,
van a terapia. Si tiene un problema de otro tipo, los padres de manera inmediata o no tan inmediata, pero sí buscan la atención. Pero en el TDAH puede ser que no. En el TDAH yo he atendido niños o a veces hasta adolescentes que toda su infancia han tenido problemas, pero el papá siempre dijo, no, el niño se va a curar, el niño va a pasar, el niño va a mejorar con el tiempo, no, no, no pasa nada. ¿Por qué pasa eso? Bueno, las razones aquí están. Estoy planteando aquí estas razones que tiene que ver con la sintomatología, con los niveles, con la etiología electroencefalográfica, el diagnóstico, la estimulación que el niño recibe, el tipo de parentalidad que tiene el niño, los padres, y también la comorbilidad, perdón. Entonces, el por qué no se le ha dado la importancia a este trastorno o no se le ha dado, en cierto modo, la seriedad que debería tener, pues tiene que ver con esas razones que voy a explicar una por una. Esto ha llegado no únicamente a los padres de familia, hay muchos maestros, profesores que afirman y dicen que el TDAH no es cierto, simplemente es mala educación, simplemente es una cuestión de que los padres no han estado al tanto y por lo tanto, pues el niño no tiene la capacidad de controlarse porque ha sido mal educado. Pero no es así. En algunos casos sí puede ser la mala educación como parte de. Bueno, a ver, la sintomatología. Los síntomas para que ayudan a diagnosticar TDAH pues son los tres, que es la atención, es un trastorno que afecta la atención, un trastorno que afecta la capacidad del control de impulsos y un trastorno que afecta la motricidad. En cuanto a la estamos hablando de 9 criterios diagnósticos que son primarios, que nos sirven para el diagnóstico, para diagnosticar la impulsividad, el problema con los impulsos, 5 criterios primarios y 10 criterios secundarios. Para la motricidad, pues 4 criterios para diagnosticar la hiperactividad y otros criterios que son como más o menos 14 criterios para diagnosticar la hipoactividad, que también es un problema de la motricidad. Pero todos esos criterios diagnósticos que tienen que ver con que el niño se distrae, que el niño no trabaja, que el niño se mueve mucho, que el niño habla mucho, que el niño no espera turnos, que el niño parece que tiene un motor metido por dentro. Todos esos criterios diagnósticos, miren aquí, está parpadeando arriba, pueden ser errores que todos cometemos. Todos los seres humanos, seamos niños, seamos adolescentes o adultos, podemos tener cualquiera de estos síntomas. Entonces, muchos papás, muchos maestros dicen, bueno, esto que dice el TDAH, esos criterios es algo para cualquiera puede olvidar, cualquiera puede distraerse, cualquiera puede tener un impulso y no controlarse. Pues sí, y sí es cierto, esto le pasa a cualquiera, pero entonces ¿cuándo podemos decir que es un criterio diagnóstico y cuándo podemos decir que a un niño con TDAH sí le está pasando de una manera que no es normal? Entonces, es un detalle que la cuestión diagnóstica pues sí tiene muy bien precisada, pero pues los padres y muchos maestros dicen, no, pues yo creo que esto es algo que sucede a cualquiera. Otra cuestión, el nivel. El TDAH no se presenta siempre igual, sino se presenta en 3 niveles, que es el nivel leve, el nivel moderado, el nivel grave. El nivel leve, dice aquí abajo, cuando hay presencia de autoridad, el niño se comporta, simplemente con que haya presencia de autoridad. Entonces, la autoridad pocas veces ve el niño con los síntomas porque el niño al estar presente a la autoridad, pues entonces se comporta. Es un nivel muy bajito del TDAH, pero sí tiene TDAH el niño. Un nivel moderado es cuando la autoridad tiene que ser determinante. La presencia de autoridad no basta, sino que se necesita que la autoridad sea fuerte, enérgica. Y ahí el niño se contiene. Y ya es grave cuando ninguna autoridad puede controlar al niño. Entonces, muchas personas han creído que el TDAH solamente es cuando se dan condiciones graves. Y entonces el nivel leve y moderado, pues parece que no. Dice aquí arriba, solo los casos graves se han reconocido como TDAH. Entonces, a alguien le podemos diagnosticar, mire, su hijo tiene TDAH, pero lo tiene entre leve y moderado, y la persona a la cual le decimos, al papá le decimos eso, y el papá o la mamá dice, pues sí, pero mi hijo yo no lo veo mal. Yo llego, yo lo obligo, y yo lo pongo a trabajar, y hace perfectamente. Y entonces el papá dice,
creo que no es TDAH. Entonces, ese es un detalle. Solamente cuando el caso es grave, entonces ya quisieran que la situación fuera de ese modo o han visto casos donde los niños han tenido esa situación de gravedad y creen que esos son los TDAH, ¿no? Como una señora que me decía, pues es que mi hermana me dijo que mi hijo no tiene TDAH, TDAH tiene el vecino, el hijo del vecino, ese que grita, que no obedece, que lo andan correteando, que se sale corriendo, ese sí tiene TDAH. Y digo, no, espéreme, ese es un caso grave, sí, pero su hijo puede tener un caso leve, un caso moderado, y hay que atenderlo, porque en el proceso de los años, los casos leves se convierten en moderados y los casos moderados se convierten en graves. En la etiología electroencefalográfica, y eso ya desde hace muchos años se ha venido diciendo que los ritmos lentos, como el tipo teta o el ritmo lento tipo alfa, generan un fenómeno llamado hipofrontalidad, y ese fenómeno es que un cerebro frontal lento genera condiciones de pues, problema de conducta de atención. Por otro lado, las betas altas, que son condiciones de hiperactivación. Y eso puede estar generando también problemas en la capacidad del control, pero muchos estudiosos, sobre todo quien ya conoce de estos temas, dicen, no, pero esos estados hipofrontales y los estados de hiperactivación cerebral son comunes en todo ser humano, entonces no me digas que esto es especial para TDAH. En ese sentido, entonces hay muchas razones por las cuales mucha gente dice, pues no, el TDAH parece que no existe. Cuando se hace el diagnóstico también, el diagnóstico puede ser de tres maneras. El TDAH tipo inatento, que está aquí, lo ponemos aquí arriba, donde predominan solamente los síntomas de inatención, que puede ser moderado y grave. Puede ser el segundo diagnóstico, el tipo hiperactivo impulsivo. El niño pone muy bien atención, pero tiene problemas con la hiperactividad y la impulsividad, que también puede ser leve, moderado y grave. Y el tercer diagnóstico es el tipo combinado, donde se dan juntos las dos condiciones, es decir, la inatención y la hiperactividad e impulsividad al mismo tiempo, y esto puede ser también leve, moderado y grave. Pero en estos casos, el tipo inatento dice, pues no genera problemas. Y como no genera problemas, es un niño que se queda quieto, que está ahí, que sí, no pone atención, le cuesta trabajo, pero si es leve o moderado, el maestro llega, le explica y el niño puede poner atención o puede entender y hace las cosas. Pero entonces la conclusión es, pues no es TDAH. No es. Por otro lado, si en el caso que fuera tipo hiperactivo impulsivo o tipo combinado, el padre dice, sí genera problemas, pero sí aprende con exigencia y asistencia se comporta y termina sus tareas. Entonces, no es TDAH. Es lo que la gente dice, ¿no? Entonces, eh, hay muchas razones por las cuales se tiene esas dudas. Otra de las grandes, y creo que es una de las grandes razones por las cuales el TDAH parece que se ve invisible o la gente afirma hasta que no existe, es que el TDAH se altera, sus síntomas se alteran por una estimulación externa que tiene que ver con recompensas, con la supervisión, con que estar en situaciones nuevas, con estar en actividades especialmente interesantes, con la estimulación externa constante o estar cara a cara con el niño con TDAH. Esto lo dice el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en la parte de los trastornos del neurodesarrollo, exclusivamente el TDAH, dice esto que los niños minimizan o hasta anulan sus síntomas cuando están frente a estas condiciones. Entonces, muchos papás que en casa recompensan, que en casa tienen una estructura de premios o castigos, pues el niño funciona de una manera, podemos decir, más reactiva a estas condiciones debido a que no quiere que se castigue, que no quiere que se le pierdan los beneficios que él tiene. O cuando la mamá que está pegada al niño cuando está haciendo tarea, la estrecha supervisión, la mamá está ahí pegadísima al niño, ¿no? Y la mamá dice, pues sí trabaja, como la maestra me dice que no trabajas y mire, yo sí hago que trabaje. O el niño se le pone algo nuevo, algo novedoso, algo que le gusta, algo que le interesa, le gusta mucho, entonces sí pone atención por lo novedoso.
O se le está estimulando constantemente, se está hablando con él, se le está, también se le están presentando muchos estímulos que pueden ser muy, muy favorables. O cuando el papá está frente al niño, estar cara a cara con la otra persona. Entonces, el DSM-5 lo dice claramente, el TDAH disminuye sus síntomas totalmente o hasta los anula, pero de manera temporal, ¿eh? No quiere decir que los anula de manera terapéutica, cuando el niño tiene estas condiciones. Entonces, mientras el niño tiene esas condiciones, muchos padres lo que dicen, el problema es la escuela, pues aquí en casa sí se comporta, entonces no es TDAH, el problema es usted, maestra, el problema es el sistema hasta educativo. Y yo lo he escuchado, todo lo que estoy diciendo son cosas que yo he escuchado a lo largo de todos estos años. Y esto pues sí trae una gran duda sobre qué con el TDAH. Además también el tipo de parentalidad que puede haber, este esquema que es de la doctora Diana Baumring, que aquí la esta E significa exigencia y la S sensibilidad. La doctora Diana Baum hizo en relación a esos dos fenómenos y decía que cuando los padres tenían una alta exigencia y una alta sensibilidad eran los padres con autoridad, pero también encontró padres con alta exigencia pero muy baja o nula sensibilidad, o al contrario, padres con muy baja o nula exigencia, muy alta sensibilidad, y los peores padres que tenían baja o nula exigencia y muy baja o nula sensibilidad. Bueno, estos estilos de paternidad se pueden estar dando, y cuando un padre que tiene autoridad tiene exigencia alta y alta sensibilidad, puede detectar que su hijo sí tiene un problema porque es un padre cercano. Y este es el que puede detectar y puede sospechar que su hijo tiene un problema. Pero cuando el padre es autoritario, no. Fíjense lo que pasa. Cuando el padre es autoritario, el pensamiento es este: lo que necesita mi hijo es que le apriete la rienda, que saque la chancla, que lo que mi hijo necesita es eso, energía, que lo voy a complacer ni que nada. No, el niño necesita energía. Padre autoritario puede maltratar y dañar a un niño que tiene TDAH, porque el niño siempre va a estar manifestando condiciones pues, retrasos y problemas escolares y demás. En cambio, si el padre es muy complaciente, que he tenido muchos casos así aquí en terapia, es el padre que piensa y dice, pues mi hijo necesita diversión, necesita juegos, ya cuando crezca será responsable. Hoy lo que mi hijo necesita es jugar, divertirse, pasarla bien, no tengo por qué estarle exigiendo. No, no, yo lo que quiero es verlo contento, sonriente, lo quiero ver feliz, lo quiero ver, y entonces pues en la escuela sufre, en la escuela pues no lo voy a poner a sufrir aquí en casa, ¿verdad? Entonces el padre complaciente pues piensa de ese modo, entonces dice, no, pues no es TDAH. Mi hijo simplemente lo que quiere es jugar, divertirse. Y los padres sin compromiso, pues pueden decir, ay, pues mi hijo que se comporta así es normal, todo niño se comporta así. Ya la vida le enseñará en su momento lo que es bueno, lo que es malo. Por esa manera de pensar de muchos padres, también cuando se les dice, pues es que su hijo tiene un trastorno, tiene TDAH, pues el padre dice, no, yo creo que no. Otra razón es el fenómeno llamado comorbilidad, que es el TDAH es un trastorno que se acompaña, que es muy fácil que se acompañe con otros más. Entonces, y ese fenómeno se llama comorbilidad, es decir, que el trastorno primario, que sería el TDAH, vaya acompañado de algunos de esos trastornos que estoy poniendo aquí en esta diapositiva. Y entonces, muchos padres que han visto niños o que han conocido familiares o en la misma escuela conocen niños diagnosticados con TDAH, y esos niños con TDAH tienen una comorbilidad, asocian la comorbilidad con el TDAH y entonces piensan y piensan de este modo: como mi hijo no es grosero, no es desafiante, no es tan deficiente, camina bien, habla bien, aprende, entonces mi hijo no tiene TDAH, cuando tal vez sí lo tenga. O el padre piensa, mi hijo sí aprende, interactúa muy bien con los demás, convive muy bien, juega, se divierte, pone atención cuando está haciendo cosas que le gustan, cuando está en la tele, está en los juegos, pone atención. Cuando algo le gusta, trabaja y no tengo que apurarlo, termina las cosas. Si algo no le gusta, no quiere hacer, yo lo presiono y sí termina. Entonces no es TDAH, porque
tal vez el papá está acostumbrado o los casos de TDAH que ha visto han estado relacionados con algún otro trastorno y lo han asociado. Entonces, cuando hay un TDAH muy puro, pues no se observa tal cual. Se ha llegado a esta conclusión, a mí me lo han dicho. Y en conferencias me lo han dicho directamente, psicólogo, pero hay pruebas de que el TDAH no existe. ¿Cómo usted no está hablando de una cuestión de que no existe? Entonces yo saco todas mis herramientas, mis argumentos para demostrar que sí existe el TDAH, que es un trastorno velado, que es un trastorno diferente. Pues claro que sí, por eso estoy explicando de esta manera. Es un trastorno que hay que entenderlo. Porque dijimos al principio, tiene síntomas bastante intermitentes. A veces se presenta, a veces no se presenta. Entonces, es raro, ¿no? Porque entonces, ¿cómo es posible que haya un problema llamado trastorno que tenga, a veces está y a veces no está? Porque no es la dinámica de los trastornos. La dinámica de un trastorno es que esté presente siempre, si no, no sería un trastorno. Entonces, ¿cómo es que este es diferente? Entonces vamos a entenderlo, vamos a ir más a fondo. ¿Cómo es que sí vamos pues no demostrar, porque no, la tarea no es demostrar, pues hablar de algo que es una realidad? Todos los niños, dice aquí la diapositiva, con TDAH van a tener una característica esencial, que es la dificultad con la capacidad de control. Si algo tiene esencialmente el TDAH es que es un problema de control atencional, problema de control de los impulsos, problema de control de la motricidad. Las únicas tres partes de mi vida que yo puedo controlar, pues tengo problemas, ¿no? Entonces puede ser la atención, puede ser los impulsos, puede ser la capacidad de el control motor también. Entonces, muchos niños necesitan, pues obviamente todo niño necesita, este niño que está aquí en la imagen, escribiendo, bien portadito, haciendo un esfuerzo por copiar, por trabajar, por pensar, para eso necesita capacidad de control. Control atencional, tiene que controlar sus impulsos. En ese momento tal vez él quiere jugar, a lo mejor alguien le está llamando o tal vez está escuchando la música del juego de video que su hermano está jugando, o tal vez está oliendo algo rico que su mamá está cocinando y él quiere irse a comer, a desayunar, a cenar, pero él está trabajando, él dice, tengo que terminar, tener control. Tal vez la posición corporal no le, ya está cansado, ya su cuerpo, sus piernas, mejor ya lleva ahí media hora y él sigue trabajando, tener control. O tal vez lo que está haciendo no es nada agradable, nada divertido, nada gratificante. Tal vez el tema que está haciendo, tal vez lo que está haciendo es cansado, no es de su gusto, pero aún así lo está haciendo y sobre todo sin tener a alguien ahí. Eso es tener control, capacidad de control. Los seres humanos, en la medida que desarrollamos nuestra capacidad de control, pues desarrollamos un bienestar pleno para nosotros mismos y para los demás. El padre o ustedes mismos analicen sus capacidades de control que han tenido en la vida y vean qué bueno, qué positivo es tener el control en las cosas que es nuestra vida. Esta palabra control, a veces hay mucha gente que no le gusta. Y voy a hablar más adelante de otra palabra que es obligar también, que a veces no le gusta a mucha gente la palabra, pero pues la palabra es muy real, muy concreta, muy contundente. Tenemos control. O tenemos también deficiencias en el control. Aquel que tiene un vicio, aquel que tiene una situación que no controla, pues puede ser producto de un factor cerebral que se está dando. Los niños con TDAH tienen este detalle, un problema con la capacidad de control. Para entender este fenómeno del control, voy a explicarles a ustedes algo que nosotros hemos desarrollado, que es pues el tema de el desarrollo cerebral de los 4 cerebros. Nosotros, desde nuestro punto de vista, como dice aquí, con intenciones educativas y también intenciones terapéuticas, hemos dividido el desarrollo cerebral en 4 cerebros. El cerebro corticalizado, el cerebro escolarizado, el cerebro obligado y el cerebro autorregulado. Y lo vamos a explicar de este modo. Estos 4 cerebros, los 4 generan aprendizaje, los 4 generan sus propios automatismos, los 4 requieren de una estimulación muy propia y personal, son interdependientes
tienen su propia capacidad de logro, requieren de la seguridad, tienen su momento de aparición, no aparecen al mismo tiempo, y sobre todo cuando aparecen generan una crisis adaptativa. Antes de continuar, no les dije a todos ustedes que estas diapositivas, la psicóloga María Mejía ya las tiene en formato PDF para que quien las solicite en, en su mandan su solicitud ahí al chat, dan su correo para que les manden las diapositivas, porque sí, creo que en algunas partes voy un poquito rápido, pero bueno, para que tengan ustedes la seguridad de que esta información la van a tener ustedes. Bien, estos 4 cerebros, entonces, el cerebro corticalizado es el cerebro con el que nacemos, el cerebro que se desarrolla desde el nacimiento hasta los 5 años y sigue desarrollándose más, pero hasta los 5 años empieza el otro cerebro. Este cerebro corticalizado generalmente está basado en el desarrollo de habilidades sensoriomotoras. Entonces, es el desarrollo del niño donde empieza a tener un gran desarrollo en la parte motora y en la parte sensorial. Empieza a ser todo un proceso que incluye el lenguaje, el caminar, el correr, el brincar, el equilibrio, lateralidad, etcétera. Todo eso, la propiocepción y demás conceptos ahí que podemos incluir y que son muy ellos. El niño tiene que tener control motor, tiene que tener motricidad gruesa, fina, tiene que manejar y todo ese desarrollo pues es muy bueno, muy natural, pero este desarrollo está centrado esencialmente en procesos sensoriomotores y además está centrado en procesos de gratificación. Es decir, el niño hace en esta etapa lo que le gusta, lo que le llama la atención, y evita lo que no le gusta, evita lo que no le llama la atención. Entonces, generalmente la finalidad de este cerebro es el desarrollo de habilidades sensoriomotoras de una manera muy precisas, porque esas habilidades son básicas para el siguiente cerebro, que es el cerebro escolarizado. Aquí ponemos una gráfica de los 4 cerebros que que desarrollamos los seres humanos. Ustedes ubiquen esta gráfica. Aquí está 0, año 0, sería 1, 2, 3, 5 años, 10 años, 15 años, 20. El cerebro corticalizado, aquí lo ponemos en esta rayita amarilla, en esta flecha, pues inicia desde los 0 y posiblemente inicia desde la gestación. Y se va desarrollando a lo largo del tiempo. Dijimos que de los 0 a 5 años, pero no, bueno, a los 5 años nace el otro cerebro, o surge el otro cerebro más que nacer. Y se sigue desarrollando. El cerebro corticalizado no tiene fin de desarrollo, se sigue. Hasta mis 51 años que tengo, yo puedo seguir desarrollando mi sensoriomotricidad, claro que sí. El otro cerebro, le hemos llamado cerebro escolarizado, es el cerebro que se desarrolla entre 5 y 7 años y más, ¿sí? Ahí empieza 5 o 7 años. Y tiene que ver con el aprendizaje de las aptitudes académicas esenciales, que son esencialmente la escritura, la lectura y las matemáticas. Es cuando el niño aprende todo eso, a leer, a escribir, a las matemáticas. Y es un cerebro que se empieza a desarrollar, aquí lo en una flecha roja, se empieza a desarrollar a partir pues, de los 5 años. Pero se ve de una manera más plena después de los 6 y ya estaría muy bien desarrollado a los 7 años. Ya el niño a los 7 años ya lee, ya escribe, ya tiene conceptos muy buenos y un ejercicio matemático bastante bueno. Y se sigue desarrollando a lo largo de los años. ¿Sí? Entonces, a partir de los 5 años, el niño no únicamente está centrado en el cerebro corticalizado, sino que además tiene que empezar a desarrollar un cerebro nuevo, que aquí sucede una dinámica. Los automatismos que el niño maneja y ya tiene control son los del cerebro corticalizado. Cuando empieza un cerebro nuevo, dijimos en una diapositiva que entra una crisis donde el niño tiene ahora que invertir tiempo. El tiempo que invertía en correr, brincar, saltar, hablar, etcétera, ahora tiene que invertir tiempo en aprender los simbolismos, la codificación que implica la escritura, la lectura, las matemáticas, y entonces empieza a tener toda una condición diferente de funcionamiento cerebral, y aquí pues empieza a funcionar otra parte del cerebro del niño que le hemos llevado el cerebro escolarizado junto con el cerebro corticalizado. Después viene el cerebro que le hemos llamado el cerebro obligado. Le pusimos así porque el
el estímulo esencial para ese cerebro es la obligación, que alguien le obligue al niño, por eso le pusimos el cerebro obligado. Y tiene una razón de ser, fue muy bien pensado este nombre. Es el cerebro que se desarrolla entre los 7 y los 12 años y más para adelante. Es el cerebro donde se desarrollan dos elementos fundamentales de la vida mental, que son el esfuerzo mental sostenido y el esfuerzo sensoriomotor. El esfuerzo mental sostenido, su nombre lo dice, la capacidad de esforzarme mentalmente, de pensar, de resolver, de razonar. El esfuerzo sensoriomotor, el niño ya trae por su cerebro corticalizado una gran automatismo sobre lo motor, pero como dijimos que ese desarrollo en el cerebro corticalizado generalmente se da por gratificación. En este caso, ya de los 7 años en adelante, el esfuerzo sensoriomotor consiste en que hagas un esfuerzo motor no basado en gratificación, sino basado en el logro de una tarea, en el logro de un objetivo. Ya no tanto en gratificarte, porque muchos objetivos o muchas tareas pueden ser no gratificantes, pueden ser que no sean muy agradables, pero las tienes que realizar. Por eso es el cerebro obligado, porque es donde el niño tiene que entrar a realizar acciones que posiblemente no le gusten, pero que las tiene que hacer y las tiene que hacer muy bien, bajo esfuerzo mental sostenido y bajo un esfuerzo sensoriomotor. Un gran esfuerzo sensoriomotor que ya el niño de los 6, 7 años en adelante realiza es quieto. La mayoría de las acciones educativas que el niño recibe necesita el niño estar quieto, porque poner atención requiere, de algún modo, la quietud. Y eso es un esfuerzo sensoriomotor. Yo tengo que quedarme quieto en el momento que mi profesor está explicando. Posiblemente son 5 minutos, posiblemente son 10 minutos en el que el maestro me explica y yo tengo que estar atento y tengo que tener mis miembros inferiores, mis miembros superiores, mi tronco, mi cabeza quieta. Mi boca, callarme, estar en silencio, quedarme quieto. Eso es un esfuerzo sensoriomotor. Eso. Entonces, y además, ya cuando tengo que entrar en la tarea, moverme, activarme, pararme, ir, buscar, eso empieza el esfuerzo sensoriomotor, forma parte de ese cerebro. Entonces, ese cerebro empieza casi muy, muy pegadito al cerebro escolarizado. Tiene su culmen es de los 8 años, sí, 8 años, 9 años, 10 años, hasta los 12 años más o menos, hasta este momento, hasta los 12 años, es donde ya se desarrolla plenamente. El niño tiene que aprender por sí solo a hacer cosas, a realizar obligaciones, basado en el cerebro escolarizado, basado en lo que ha ofrecido el cerebro corticalizado. El cerebro corticalizado ha dado al niño muchos automatismos de tipo sensoriomotores. El cerebro escolarizado da al niño muchos automatismos lectores, automatismos escritores, automatismos en matemáticas, y eso el niño lo tiene que desarrollar. Y el cerebro obligado comienza a desarrollar automatismos de tipo ejecutivos, de realizar una tarea. Entonces, y luego sigue el desarrollo del cerebro autorregulado, que es el cerebro que se desarrolla de los 12 años en adelante y tiene que ver con el desarrollo de la autonomía. Es que ya el jovencito de 12 años empieza y aprende a desprenderse de la obligación de la autoridad y comienza a hacer por sí solo muchas cosas con propia intencionalidad. Para que el desarrollo del cerebro autorregulado se dé de una manera progresiva y positiva, requiere que haya un buen desarrollo de los cerebros anteriores, el cerebro corticalizado, el cerebro escolarizado y el cerebro obligado. Entonces, aquí están los 4 cerebros, ¿sí? Como el cerebro autorregulado, pues inicia después de los 12 años y es el cerebro que tenemos nosotros. Este cerebro autorregulado es la combinación de los 3 cerebros anteriores. La combinación de las habilidades sensoriomotoras, de las habilidades de escolarizadas y de las habilidades que nos han generado las funciones ejecutivas en el cerebro obligado, se juntan las 3 en un fenómeno llamado cerebro autorregulado, que también tiene sus propias características. Hasta aquí todo muy bien. El niño que tiene TDAH, porque ese es el tema con esos cerebros, el niño que tiene TDAH
va a tener problemas con el tercer cerebro y el cuarto cerebro, obviamente. El niño con TDAH tendrá un cerebro corticalizado muy bien desarrollado, muy bien, y un cerebro escolarizado al servicio de sus necesidades de aprendizaje, pero tendrá un cerebro obligado deficiente. Entonces, tenemos dos elementos cerebrales que nos dan idea de que el niño es muy normal, sí, claro, muy normal, tiene una corticalización, tiene una sensoriomotricidad muy buena, es un niño que corre, que brinca, que salta, que agarra, que también se puede quedar quieto, puede tener, tiene habilidades de lenguaje muy buenas, habla muy bien. Puede ser que el niño aprenda todo lo que es lectoescritura muy bien, porque el TDAH es un problema de aprendizaje, su cerebro escolarizado puede ser que esté muy bien, el niño aprende a leer bien, aprende a escribir, aprende cuestiones matemáticas perfectamente bien, ¿sí? Pero cuando llega el cerebro obligado, que el niño tiene que estar centrado en realizar tareas por sí solo y aprender a desarrollar ese cerebro, es ahí cuando vienen los problemas. Y más adelante van a venir problemas, como no se desarrolló muy bien el cerebro obligado, van a venir problemas con el cerebro autorregulado. Voy a hacer una apreciación muy, muy enfática, que lo he hecho en casi muchos webinars y conferencias, que la educación especial se ha dedicado a trabajar con las deficiencias del cerebro corticalizado en gran medida y también el cerebro escolarizado. Educación especial se ha dedicado, y lo ha hecho y muy bien, ¿no? Claro que está muy bien, a niños que tienen discapacidad intelectual, niños que tienen problemas auditivos, problemas de muchos tipos, síndrome de Down, niños que tienen problemas de tipo visual, muchos niños que tienen problemas de muchas características que tienen que ver con el cerebro corticalizado, con problemas de la sensoriomotricidad, problemas del lenguaje, problemas de todo tipo que entran en el desarrollo de ese cerebro. Y para esto hay muchas terapias, muchísimas terapias, y que son muy buenas. También han centrado su atención en los procesos de aprendizaje de la lectura, los niños que tienen dislexia, que tienen algún problema con la comprensión lectora, tienen problemas con las matemáticas, discalculia o disgrafias. Entonces se ha centrado también la atención en el cerebro escolarizado y desarrollar y hacer que el niño mejore muchísimo. Pero donde ha habido un gran descuido es en lo que desarrolla el cerebro obligado. El cerebro obligado, aquí parece que nunca le había entrado nadie hasta que llegamos nosotros y empezamos a trabajar, porque nuestro trabajo está centrado aquí en ese cerebro. Ahí está centrado. Y obviamente para el desarrollo del siguiente cerebro. Entonces, cuando hablamos de TDAH, estamos hablando de un fenómeno que se da a partir del tercer cerebro en adelante. Por eso muchos papás, aquí explicamos por qué muchos papás creen que el niño con TDAH no tiene ningún problema. Aquí dice, el niño con TDAH tendrá muchos problemas en el desarrollo del esfuerzo mental sostenido y del esfuerzo sensoriomotor. Por eso el título de nuestra conferencia es el TDAH es un trastorno del esfuerzo cognitivo. Y vamos más adelante, lo seguimos desarrollando. En el cerebro corticalizado, las conductas que están dirigidas a lo gratificante se vuelven tan repetidas que tienden a generar este fenómeno que se llama pues, la automatización. Y son conductas, en esa edad, estamos hablando de niños de 3 años, 4 años, 5 años, son conductas que se van a dedicar a la satisfacción pues, de impulsos, ya sea impulsos instintivos, impulsos emocionales, impulsos mentales. El niño busca la gratificación en ese sentido, pues este cerebro genera un tipo de automatismos pues que son muy fuertes. Al automatizar esas conductas, que son conductas del cerebro corticalizado, en busca de gratificaciones, el niño logra objetivos que son de manera económicas y eficientes, muy, muy fácil. El niño hace cosas muy fácil con automatizaciones conductuales sensoriomotoras y entonces se observa como un niño normal sin ninguna dificultad. Pero en las conductas que son basadas en el cerebro corticalizado. Y sí, te de hecho poner muy buenas conductas en ese cerebro.
Pero cuando hablamos del cerebro escolarizado, con el aprendizaje de las aptitudes académicas esenciales, se inicia una etapa de desarrollo de procesos cognitivos un poquito más complejos y el niño puede empezar a tener problemas ahí. Posiblemente no tiene problemas con el aprendizaje de estas habilidades o esas aptitudes académicas esenciales, pero sí va a tener problemas con la obligación que se le pide usando estas aptitudes que estamos hablando del trabajo escolar. El trabajo escolar de un niño que está de segundo de primaria en adelante puede ser un problema muy fuerte y no necesariamente un problema de aprendizaje. El niño que en el cerebro obligado inicia ejecuciones centradas en tareas esforzadas, como ya lo dijimos, tareas que tienen que ver con el esfuerzo mental sostenido, tareas que tienen que ver con el esfuerzo sensoriomotor, y ahí es donde puede empezar la problema. Porque el esfuerzo mental sostenido y el esfuerzo sensoriomotor van a necesitar en el cerebro una red que se ha conocido últimamente como la red ejecutiva central. Y entonces ahí ya nos estamos metiendo más al cerebro del niño. Este cerebro obligado, que es el tercer cerebro, va a requerir una condición cerebral un poquito diferente a lo que estaba requiriendo el niño en los cerebros anteriores. Entonces, estas redes, que son redes mencionadas como la red ejecutiva central, es una red que conecta, aquí en esta gráfica, la zona o la corteza de integración ejecutiva, CIE, corteza de integración ejecutiva que está en la zona frontal. Esta es la parte del cerebro donde abajo están sus ojos de usted, aquí es la parte frontal. Y la corteza o la zona de integración ejecutiva se conecta con la corteza de integración perceptiva, que tiene que ver con toda la información del cerebro posterior, que tiene que ver con lóbulos temporales, parietales y occipitales. Entonces, todo esto que estoy marcando aquí con el puntero rojo, todo esto tiene que ver con lo que aquí se integra. Todo esto que está aquí en rojo, que es la corteza frontal, se integra aquí en la zona de integración ejecutiva. Toda la información de la zona posterior se integra en la corteza de integración perceptiva. Y estas dos zonas de integración, esta y esta, tienen una conexión entre ellas dos, que son las conexiones, las redes, al menos que nos estamos refiriendo, la red ejecutiva central. Hay otra red que se llama red por defecto, que ahorita la vamos a analizar y vamos a entender. Mira, aquí arriba dice red por defecto y red ejecutiva central. Son dos redes. Estas redes determinan el tipo de esfuerzo que ejercemos los seres humanos para realizar una tarea. Si la tarea es muy común, es una tarea que yo he realizado siempre, ya tengo yo muchas automatizaciones al respecto, no tengo que esforzarme tanto, entonces ¿qué ocupo? Red por defecto. Si la tarea es una tarea difícil, una tarea nueva, una tarea que me requiere esfuerzo, me requiere que me ponga mucha atención porque es una tarea que está basada en conductas que no conozco, está basada en ideas que no conozco, en instrucciones que no conozco, entonces necesito la red ejecutiva central. Entonces, fíjense, eso es muy importante. Vuelvo a repetir, si una tarea, el contenido de una tarea está basado en automatismos que yo ya tengo y por lo tanto son muy conocidos, entonces red por defecto. Si una tarea es nueva, requiere de mecanismos nuevos y condiciones que son totalmente complejas y complicadas porque son nuevas para mí, requiero la red ejecutiva central. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esas dos redes, y aquí se ejemplifica, ya se ha dicho que la red ejecutiva central, que conecta la zona de integración perceptiva con la zona de integración ejecutiva, pero hay dos zonas, la zona prefrontal lateral y la zona prefrontal orbital. La zona prefrontal orbital es la que se conecta con la red por defecto. Aquí está RPD, red por defecto, con la zona de integración perceptiva, y la corteza prefrontal lateral es la que se conecta con esta para la red, para generar lo que se llama red ejecutiva central. Estas dos redes se dice que son anticorrelacionales, es decir, cuando se activa una,
la otra se desactiva. Si se activa la red ejecutiva central, la red por defecto no puede estar activada. Y también activa la red ejecutiva, la red por defecto, la red ejecutiva central no puede estar activada. O es una o es la otra. En este momento que yo estoy explicándoles a ustedes esto, yo debo tener mi red ejecutiva central pues al 100% porque estoy conectando muchas ideas que yo tengo en mi parte posterior, las estoy mandando a la organización aquí de la corteza prefrontal para que entonces la mande a la zona de Broca para que yo emita lo que estoy hablando y además con mis manos estoy aquí agarrando el mouse, estoy señalando, estoy organizando mi conducta, debo estar en una red ejecutiva central todo este momento que he estado con ustedes platicando y hablando. Al ratito que ya termine esto, ya que me tome yo un cafecito, yo ya un poquito más relajado, voy a entrar a mi red por defecto y entonces voy a hacer muchas cosas que las tengo automatizadas. Abrir la puerta, caminar, tomar mi auto, mucho que ya lo tengo muy bien aprendido, que no tengo que estar. La red por defecto es una red que se ha definido como hipofrontal. Hipo, bajo. Hipo significa abajo de. Frontal, es decir, nuestra corteza frontal está trabajando con una actividad baja, ritmo lento. Esta red por defecto es una red que se activa cuando realizamos actividades de familiaridad o basadas en automatismos sensorio-motores. Entonces, cuando no hay esfuerzo, cuando no hay mucho esfuerzo, yo entro en red por defecto. Entonces, está muy bien. En cambio, la red ejecutiva central es una red que se ha definido como hiperfrontal. Fíjense qué diferente. Hiper, ustedes lo entienden muy bien, que significa mucho. Hiperfrontal. Entonces, es una actividad eléctrica cerebral mayor que tiene que activarse para que logremos realizar tareas complejas. Dice aquí, esta red se activa cuando realizamos conductas cognitivas esforzadas. Esta red ejecutiva central permite el esfuerzo mental sostenido. Para que yo logre esfuerzo mental sostenido, necesito activarme en la red ejecutiva central para enfrentar la novedad o complejidad de una tarea. Entonces, vamos bien, ¿verdad? El niño TDAH tiene un pequeño problema. No logra activar su red ejecutiva central para la realización de tareas. Cuando presenté hace un momento la etiología que dije que el niño con TDAH puede tener ritmos lentos en zona prefrontal, y eso yo lo he comprobado. Yo desde 2008 a la fecha, ya más de 12 años, 13 años casi, estamos realizando en nuestro centro de atención evaluaciones eléctricas cerebrales que se llaman espectros de frecuencia para diagnosticar qué niño tiene TDAH y qué niño no. El niño que tiene TDAH tiene lentificación, en su gran mayoría, no todos, tiene lentificación cerebral o lentificación más bien en la zona prefrontal. Es decir, que tiene mayor incremento de ritmos lentos. Entonces, eso quiere decir que el niño tiene un gran predominio de la hipofrontalidad. Entonces, el niño que tiene gran predominio de la hipofrontalidad tiene gran predominio de la red por defecto. La red por defecto maneja perfectamente bien. Pero cuando tiene que subirse a la red ejecutiva central, porque se le exige, hay tareas que le exigen que tiene que subirse a la red ejecutiva central, el niño con TDAH no puede. No puede. Entonces, cuando un padre ve a su hijo en la red por defecto, que ni sabe el padre que eso sucede, pero el padre dice, pues qué bien, mi hijo se comporta re bien, juega muy bien, platica, se divierte, es muy noble, es muy buena gente, ayuda a los niños, yo lo veo bien, me dice usted que tiene TDAH. Entonces, le decimos al Señor, ponga a su hijo a trabajar, exíjale, póngalo al esfuerzo mental sostenido. Y hay papás que me han dicho, no, pues ahí sí se pone enojado. Cuando lo exijo, sí se enoja. Cuando lo pongo a escribir, cuando pues no le gusta. Pues ahí está. Cuando el niño hace cosas que tienen que ver con red por defecto, muy bien, sí, muy bien. Como una ocasión,
Eso lo tengo muy, muy bien grabado. La señora que diagnosticamos a su hijo con TDAH y la señora que dice, no, pues voy a pedir una segunda opinión porque además mi primo es psiquiatra y voy a preguntarle a mi primo, el psiquiatra, qué me dice de mi hijo. Y sí, fueron en Navidad, o no sé qué fechas eran, a casa de la abuela, ahí estaba el primo psiquiatra, era una reunión familiar, el niño estaba jugando con los otros niños. La mamá le dice a su primo, primo, en la escuela nos dijeron que mi hijo tiene TDAH, dime tú. Entonces, pues el primo va y dice, pues vamos a revisarlo. La revisión que hizo el primo fue verlo jugar, verlo ahí en el patio jugando con todos los niños y el primo lo ve y dice, lo llamó, le preguntó cosas y luego lo siguió jugando el niño y le dice, pues yo lo veo muy normal. Pues mal. El psiquiatra hizo eso no es una evaluación diagnóstica. Y la mamá llega diciéndonos, oiga, pues es que mi primo me dijo que no, que mi niño no tiene TDAH. Y cuando yo le pregunté cómo evaluó al niño y me dice él cómo lo evaluó, yo digo, pues señora, pues fue una muy mala evaluación. Discúlpeme, pero su primo hizo un mal trabajo ahí. Este, y además, pues los psiquiatras a veces ni saben de esto. Entonces, la cuestión del TDAH, por eso es una cuestión velada, por eso es una cuestión que no se ve, por eso son los síntomas intermitentes, porque mientras el niño está haciendo cosas donde está en la red por defecto, entonces no pasa nada. Como una señora que me decía, es que mi hijo dice en la escuela que tiene problemas, viene a consultarme, viene a verme a mí, no trae al hijo, porque el hijo está en casa de la abuela, y le digo, bueno, ¿cómo sucede? Dice, no, pues es que en mi casa no pasa nada, en mi casa el niño está muy bien, pero en la escuela me dicen que no pone atención, no trabaja, y digo, ay, pues qué raro, que pues en tu casa sí, mi mamá va por él, lo lleva a la casa, al jardín de niños, ya está en el último año de jardín de niños, lo lleva a la casa, ya estando en la casa, mi mamá ahí lo tiene, el niño juega, parece que no hay niño, el niño está feliz. Y ya cuando el niño tiene ganas de comer, ya le dice, abuelita, quiero comer. Entonces ahí le pregunto, a ver, entonces no es que el niño lo llamen para que coma, sino cuando el niño tiene ya ganas de comer, va. Sí, ya cuando tiene ganas. Oye, y si tú fueras y le dijeras, oye, deja de comer, no, pues ahí sí se enoja. Ahí está el asunto. O sea, si tienes a un niño que nada más está haciendo lo que él quiere, a su gusto, a su modo, pues ¿cuál niño? Pues no hay problemas, claro que no hay problemas, no hay síntomas. No hay síntomas, es lo que yo les decía al principio, los síntomas de TDAH son intermitentes. ¿Cuándo se van a observar los síntomas? Cuando el niño tenga que activar su red ejecutiva central para la realización de una tarea y entonces ahí van a ver el negativismo, van a ver que no quiere, van a ver que no, o se va a tardar horas, va a estar distraído, va a querer mejor pararse, hacer otras cosas y entonces mucha gente se escuda diciendo, pero es que así son todos los niños y no es cierto, no es cierto. No son así todos los niños. El niño con TDAH tiene una corteza prefrontal lenta. Ahí está, hipofrontalidad. Cuando realiza conductas basadas en la red por defecto, no presentará ningún problema de ejecución. Pues no. Entonces, cuando se activa la red por defecto, pues palomita, 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 palomita. Y si nada más estamos observando eso, ¿qué vemos? Pues un niño que funciona muy bien. Pero en la escuela donde al niño le pedimos que active la red ejecutiva central, muchas palomitas pues se convierten en tache, 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 tache. Y esto no lo ve el papá. Y muchos papás que no obligan a sus hijos, que no, y a los hijos, el papá que tiene la idea que con sus hijos siempre tiene que estar contento, divertido y pasarla bien con el niño, y más si están separados y divorciados, llega el papá y lo único que quiere hacer es meter al niño a la diversión y la mamá es la que lo mete a las obligaciones, pues la mamá ve esto y el papá ve esto. O en la escuela se ve esto y en casa se ve esto. Entonces dice, la gente, como dije al principio, acostumbrado a ver que un trastorno se manifieste de manera constante en los síntomas, donde esté, en el trastorno por depresión parece que esto no sucede. Entonces, pero no es problema de que no exista el trastorno, que no se dé. Simplemente hay que entenderlo, hay que entender el trastorno. Por eso aquí lo afirmamos, ahí está la esencia del TDAH. Ahí está mal escrito, ¿verdad? Dice que es un trastorno de la capacidad del esfuerzo cognitivo.
Ahí está el problema, cuando el niño tenga que esforzarse. El TDAH es esencialmente un problema de la capacidad del esfuerzo cognitivo que se convierte en un problema de conducta más adelante, negativista, evitativo, etcétera, pero más bien por consecuencias de fracasos. Esos fracasos que se han dado ante las exigencias escolares, ante exigencias familiares, pues el niño ya está cansado de tanto fracaso y se resiste entonces. Ahí está el origen de la confusión en padres, maestros y hasta profesionales, hasta el grado de negar la existencia del TDAH. Mucha gente dice, pues es que no existe el TDAH. El niño con TDAH necesita una terapia que le ayude a activar la capacidad de esfuerzo cognitivo, porque desde ahí y con esas ideas y sin tomar en cuenta esto, porque esto que le estoy planteando a ustedes en las redes tiene poco tiempo, la red ejecutiva central, red por defecto, tiene pocos años que se empezó a hablar de ello. No sé si usted había escuchado esto, pero realmente la idea anterior que se tenía del TDAH y sobre todo esta idea química que es muy de los médicos, pues entonces pareciera que el único camino terapéutico pues era que el niño tomara medicamentos y realmente no es así. En algunos casos, cuando es muy grave el asunto, sí es necesario, cuando es muy, muy grave, pero en la mayoría de los casos no lo es. Y no necesita el niño tomar medicamentos, necesita una terapia, pero que esté centrada en el desarrollo de la capacidad de esfuerzo cognitivo. Y eso fue algo que nosotros ya lo probamos desde hace mucho tiempo. Eso ya lo habíamos puesto. El DSM-5, acuérdense que decía que el niño disminuye o anula sus síntomas cuando recibe recompensas, cuando está bajo estrecha supervisión, cuando está en situaciones nuevas, cuando está en actividades muy interesantes, estimulación. Y esto es muy, muy bueno porque si usted eso lo aplica en la escuela, en el ámbito escolar, esto acomoda al niño a condiciones que van a ayudar a minimizar los síntomas, pero eso no es terapéutico. No es terapéutico, ni va a ayudar clínicamente al niño. Va a ayudarlo a que se calme, nada más, o a que ponga más atención, nada más, pero no va a ayudarlo. Aunque la idea esta de que el TDAH no se cura es una idea que proviene del enfoque médico y obviamente con la terapia médica pues no se va a curar, obviamente no. Pero desde nuestro enfoque que es más neuropsicológico, más enfocado a los ritmos cerebrales, nosotros hemos visto muchos cambios en niños. Yo no puedo hablar de curación, no es un término que a mí me ayude, bueno, no es un término que me convenza, más bien hablamos de funcionalidad. Muchos niños han logrado ser funcionales, muy funcionales. Promover en el niño el TDAH la posibilidad de lograr el esfuerzo mental sostenido, ese es el camino. Eso sí es terapéutico, eso va a ayudar clínicamente al niño con TDAH. Y en eso trabajamos maestros, terapeutas y padres de familia, porque no solo el terapeuta tiene que estar en esto, también el profesor que entiende que el TDAH es un problema del esfuerzo mental sostenido, pues entonces le echamos ahí vamos sobre eso. El terapeuta que lo entiende va sobre eso. El padre que lo entiende pues empieza a darse cuenta y empieza a meter al niño al cerebro obligado. Ahí entra el concepto cerebro obligado, porque entonces yo te voy a obligar a que termines las tareas, voy a estar sobre ti, voy a estar ahí, bueno, voy a estar contigo más que te voy a acompañar en un proceso de acompañamiento donde vamos a ayudar al niño con TDAH a activar el esfuerzo mental sostenido, las tareas constantes y progresivas que implican la red ejecutiva central son las que tenemos que promover. Y es lo que hemos estado haciendo nosotros clínicamente con nuestros materiales. Y quien conozca nuestros materiales de terapia de reforzamiento de habilidades de atención, terapia de reforzamiento de funciones ejecutivas y las de habilidades de lectura, quien conozca esos materiales, pues va a ver cuál es la línea. Esa es nuestra línea. Esto, como dice aquí, lleva a plantear un concepto que ha tomado mucha fuerza que se llama entrenamiento cerebral. Y entrenamos el cerebro, pero de una manera muy, muy particular estamos entrenando las red ejecutiva central. El cerebro puede entrenarse y desarrollar habilidades básicas, sobre todo en la corteza prefrontal, habilidades atencionales, habilidades ejecutivas, claro que sí podemos. Y nosotros también nos podemos este, entrenar. El camino para superar los síntomas del TDAH entonces es el esfuerzo mental sostenido, porque eso va a disminuir
La lentificación va a generar conductas o va a generar condiciones de hiperfrontalidad. Esto yo lo he pensado y creo que en algún tiempo yo lo hice, por eso lo pongo. Promover el esfuerzo mental de manera profesional y no caer en la trampa de solamente entretener o divertir niños. Aquí sí voy más directamente a los terapeutas. Parece, o también a los padres. Los padres creen que hacen un apoyo, una terapia simplemente cuando ellos están jugando, divirtiéndose y entonces no es por ahí. Una actividad terapéutica para niños con TDAH, y eso nosotros lo hemos constatado con muchos niños, cientos de niños. Hemos trabajado desde hace más de 20 años con este tipo de poblaciones. Nosotros hemos quitado totalmente lo lúdico, los juegos, hemos quitado los premios, hemos quitado el estar cara a cara, nosotros nos ponemos siempre atrás del niño, hemos quitado lo novedoso, al niño le ponemos cosas repetitivas, y el niño dice, otra vez esto, sí, otra vez, y síguele, y trabájale. Pero es que esto me aburre, pues sí, te aburre, pues no hay problema que te aburras. Hemos quitado lo atractivo, hemos evitado que el niño solamente esté funcionando sobre gratificación. Y eso lo hacemos en momentos, o sea, no es que tengamos al niño todo el día así, momentos específicos, momentos terapéuticos. El niño lo sometemos sí a un esfuerzo sensoriomotor, a un esfuerzo eh, mental sostenido. Y cuando hacemos eso, entonces empezamos a ver cambios. Empezamos a ver niños que toman medicamentos y luego los dejan de tomar, que niños que ya se comportan mejor, niños que ya entregan mejor sus tareas, mamás que reportan que ya no tienen que estar ahí sobre el niño. Y estamos hablando de niños de 7 años, 8, 9 años, 10 años. Generalmente son los que más trabajamos. Y también esto se ha llevado a niños más pequeñitos. Hemos estado, porque muchos síntomas pueden presentarse a partir de los 3, 4, 5 años también. Hemos trabajado también con esa población en esas edades. Y en el momento en que propiciamos esta búsqueda del esfuerzo, pues los niños mejoran en gran condición. Dice aquí principio básico, cuando obligamos al niño TDAH, y la palabra obligamos está bien puesta, no significa nada malo. Obligar es algo bueno, sobre todo si estamos hablando de la edad donde el niño tiene que ser obligado. Cuando obligamos a un niño TDAH a realizar actividades no gratificantes de manera constante y progresiva, entonces desarrollamos su esfuerzo mental sostenido. Pues muy bien, ya estamos terminando este asunto. Este es el camino, obligar, mira, ahí está marcado, obligar a la realización de actividades no gratificantes en la etapa de la generación de obligados, sobre todo de los 7 años en adelante. Esa es la etapa donde el niño tendría que ser obligado a realizar tareas, a que se esfuerce, a que logre esfuerzo mental sostenido, esfuerzo sensoriomotor, a resolver, a realizar, a copiar, a analizar, a aprender matemáticas, etcétera. Todo eso es una parte que los maestros están haciendo un trabajo, yo digo que muy bueno, y los, pues, eh, padres de familia tendrían que también estar metidos en este asunto. Actividades que están basadas en juego, entretenimiento, diversión para niños con TDAH no tienen ningún beneficio terapéutico. Esa es nuestra experiencia. Tal vez alguien tenga alguna experiencia diferente, pero nosotros esto es lo que hemos descubierto. Por último, las actividades que están basadas en tareas constantes y progresivas que llevan al tedio, posiblemente al aburrimiento, van a favorecer al desarrollo del esfuerzo mental sostenido, van a favorecer a la red ejecutiva central, van a favorecer a la madurez ejecutiva, a la hiperfrontalidad, a lo que se llama, no lo mencionamos, pero aquí lo decimos, la potenciación a largo plazo o la neuroregulación cerebral, que también tiene que ver con muchos neurotransmisores en la zona prefrontal. Tiene que ver con la autorregulación, la autoestima, incremento de autoestima. Los niños pueden, claro, hay que acompañarlos, hay que acompañar mucho la creatividad, la capacidad de logro, incrementamos eso, el control y obviamente pues la felicidad. Pues este es el asunto, estamos entrenando cerebros para la felicidad y creo que ese es pues uno de los grandes logros que estamos teniendo en la medida que nos centramos en eso. O sea, muchos niños tienen muy buenas de su cerebro corticalizado, niños bien, con muchas automatizaciones que han aprendido la lectura muy bien o más o menos bien,
pero les falla lo siguiente, el esfuerzo mental sostenido, los niños se regresan al cerebro corticalizado, el niño que juega mucho, el niño que solo quiere estar jugando, divirtiéndose, que solo quiere estar, pues sigue entrenando, sigue en base a su cerebro corticalizado. El primer cerebro, el cerebro podemos llamarle más primitivo, más inferior, más infantil, y hay jóvenes y desgraciadamente adultos que siguen centrados en el cerebro corticalizado. Totalmente. Y esa es una gran problemática en nuestra sociedad mexicana, que es otro asunto, porque este esquema puede llevar hasta un análisis antropológico o un análisis, sí, más antropológico, más sociológico, del por qué somos como somos. Porque hay una gran parte de la sociedad que posiblemente no pasó del cerebro escolarizado. Y cuando se le tenía que meter al obligado, pues no se metió de lleno, no lo metieron de lleno. Y cuando creció, pues más que hacer conductas obligadas, empezó a hacer conductas presionadas, más que obligadas, presionadas, que son muy diferentes. Y entonces su vida adulta ha sido estar en lo sensoriomotor, en lo escolar lo han dejado a un lado, todo lo que son acciones de tipo, pues de funciones ejecutivas, de planeación, organización, ejecución, pues también las han dejado a un lado, viven en función de presiones, en función de las costumbres, en función de lo que me surgen, me dan ganas, los impulsos. Pues yo creo que ahí falta desarrollo humano, claro que sí. Pues aquí están referencias, esto también está incluido en lo que está en las diapositivas PDF. Aquí hay, si usted quiere ahondar más sobre este tema, ahí está. Este libro, mire, voy a marcar aquí con el puntero, Martínez M. y Moreno, Inmaculada Moreno, ¿se acuerda que pusimos una frase al principio de Inmaculada Moreno? Todo sobre el TDAH, un libro pues, de reciente, 2013, mire. Muy, muy buen libro. Este libro creo que ilumina mucho al respecto, ¿no? El Conan Wolver, para los que sean un poquito más avanzados en las neurociencias, el Conan Wolver es maravilloso. Aquí en este libro llamado Creatividad habla Conan Wolver de las redes ejecutivas, red ejecutiva central, red por defecto, y muchos teóricos más lo hablan. Estos han sido los materiales de los que yo les mencionaba, si algunos de ustedes no los conocen, aquí están. 3 paquetes de habilidades de atención, uno de ejecutivas, uno de lectura. Son materiales que pues han sido parte de nuestro trabajo, de muchos años de trabajo, con los que hemos hecho precisamente a los niños al esfuerzo mental sostenido. Hay un paquete para niños de preescolar de 3 a 6 años, hay otro paquete para niños ya más nivel escolar de 6 a 12 años, que ese es el que metemos a los niños al cerebro obligado, claro que sí. Niños que llegan, que están trabajando con ese material, no quieren trabajar, les cuesta trabajo, no quieren entrar a las consultas, sí, ya después van avanzando, después ya tienen un funcionamiento diferente y mejoran mucho. Hemos creado también un material para adolescentes, que es un material también de habilidades de atención, un material muy específico para el esfuerzo mental sostenido, es el de funciones ejecutivas. Es un material excelente. Con este también sirve mucho para adultos mayores, sirve para para los que estamos ya en los 40 años en adelante, nos ayuda también a seguir entrenando el cerebro. Y un paquete que hicimos para el desarrollo de habilidades de lectura para niños que tienen dislexia, que tienen problemas con el aprendizaje de la lectura, también basado en una teoría muy específica que se llama la teoría PAS, teoría del procesamiento de la información, bajo el enfoque de las habilidades de procesamiento secuencial y procesamiento sucesivo, que es un asunto muy diferente. Y creamos el paquete digital también, sobre todo cuando llegó la pandemia, teníamos que dar a nuestros terapeutas, a nuestros clientes, la oportunidad de también hacer terapia en línea, que aprovecho y felicito a ustedes, que los que estén haciendo terapia en línea y los que estén haciendo las clases en línea, somos una generación que es el parteaguas. Yo creo que ya no vamos a regresar, o sí vamos a regresar, ¿no? a las aulas, pero quien quite lo digital, creo que se va a ser un retrógrada. No, ya esto ya no se quita. Aquí tenemos los precios, pero eso ahí ustedes lo ven. Tenemos los cursos, que son cursos que ya son cursos en línea, también los hicimos antes los dábamos en presencial, pero bueno, pues la pandemia pues es un gustazo. Miren, ahí están mis datos, aquí están mis teléfonos, ahí están
mi página de Facebook, Terapia de Reforzamiento de Habilidades de Atención, mi correo, psicogabriel@hotmail.com. Y bueno, y aquí estoy en Veracruz. Si alguien quiere venirse, hay un autobús que viaja, Estrella Amarilla, creo. Todos los días hay una corrida desde Acapulco a Veracruz y Veracruz a Acapulco. Así que si alguien quiere venir a visitarme, aquí lo esperamos. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Con todo esto que hemos hablado, creo que esto tiene sentido. Tengan la seguridad de que con este esfuerzo estamos haciendo un mundo mejor. Yo estoy totalmente seguro. Y le pongo todo mi esfuerzo y apuesto, si la palabra lo permite, hago una apuesta por este trabajo para mejorar el mundo. Si queremos cambiar algo, ayudar a cambiar a las personas y cambiar en su madurez. Creo que gran parte de lo que México es debido a mucha inmadurez de personas, de políticos, de dirigentes, de maestros, de maestras, de papás, de psicólogos, psicólogas. Pero pues si logramos madurez y entrenamos cerebros, pues va a ser para una cosa muy en particular, que es la felicidad. La felicidad. Pues muy bien, muchas gracias. Esto ha sido todo.